tiene que ver con la enseñanza, el cuerpo de enseñanzas acerca de la iglesia. La iglesia tiene múltiples enseñanzas para nosotros, todos que conciernen a un mismo tema, ¿sí? A una misma enseñanza, y es la iglesia. Entonces lo que traje hoy para compartir es el tema de colaboradores de Dios. ¿Cuántos quieren ser colaboradores de Dios en este año? Levante su mano, a ver. Colaboradores de Dios. ¿Saben que tenemos el privilegio dado de parte de Dios de poder ser colaboradores del reino de los cielos? A veces uno se pregunta y dice, ¿pero Dios me tendrá en cuenta a mí? Con mis debilidades, con mis errores, con mis defectos. Bueno, la respuesta es sí. Dios nos tiene muy en cuenta para seguir con esta maravillosa obra que tiene que ver con la salvación de las almas. Por lo tanto, no es una obra menor. Lo que nosotros hacemos para Dios tiene que ver con una situación, con algo muy importante y muy fundamental para las almas de este mundo, que es la salvación. No hay otro nombre dado en el cielo a los hombres por el cual podamos ser salvos. Ese es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que antes de comenzar este mensaje, ¿qué les parece si nos ponemos en pie y oramos al Señor para que el Espíritu de Dios esté guiando todas las cosas que vamos a compartir? Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de ver el rostro de nuestros hermanos, Señor, de poder gozarnos, de compartir de este tiempo de alabanza, de cántico, pero también, Señor, además de las oraciones, queremos compartir tu palabra. Queremos sentarnos a la mesa, Señor, y que tú puedas estar alimentando nuestras vidas, porque tu palabra es esa leche espiritual no adulterada, Señor. Por medio de ella nosotros crecemos, pero también por medio de tu palabra sabemos que somos equipados, somos preparados, somos capacitados, somos animados, también somos exhortados, Señor, para andar en una piadosa manera de vivir. Señor, por eso pongo mi vida en tus manos, confiando en el poder de tu Espíritu, para que tú, Señor, estés guiando todas las cosas y edificando a tu iglesia para la gloria y alabanza de tu santo nombre. Amén y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Como les decía, vamos a compartir aspectos de la doctrina de la iglesia. Y por favor, habla su Biblia conmigo en Hechos de los Apóstoles. Este libro maravilloso de Hechos de los Apóstoles es un libro que relata la historia de la iglesia. Entonces, cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver cómo la iglesia fue naciendo, qué cosas comenzaron a suceder allí, cuáles fueron los grandes acontecimientos que acompañaron a los apóstoles que fueron los fundadores de la iglesia, es decir, los que pusieron el fundamento. Y ese fundamento es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles vamos a empezar a ver cómo se empezaron a fundar las primeras iglesias. Filipos, Tesalónica, también nuestros hermanos, los de la carta a los romanos, y distintas cosas que fueron atravesando los apóstoles. Y en el capítulo 5, versículo 42, se relata un hecho muy maravilloso. Yo voy a pedirles por favor que nos pongamos en pie para compartir la palabra del Señor. Vamos a leer el último versículo del capítulo 5, que es el versículo 42, y luego vamos a leer del capítulo 6 hasta el versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban,
varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Acá, como podemos apreciar, la iglesia comienza a crecer, allí en los primeros tiempos de la iglesia, y como en todo lugar, porque mire, esto es algo que pone en evidencia que la iglesia está hecha de hombres y de mujeres, de personas con debilidades, también con virtudes, y entonces, si hay debilidades y si también hay virtudes, lo más probable es que haya problemas. Y la iglesia primera también arrancó con problemas. Ustedes imagínense, habían allí dos grandes grupos. Los grupos de los gentiles, que eran las naciones, todos aquellos que eran de distintas naciones que no pertenecían al pueblo judío, y estaban los judíos. Entonces comenzaron a haber altercados allí, bueno, que no eran bien atendidas algunas, que eran menospreciadas otras. Fíjese si estas cosas a veces no pasan dentro de la congregación. Lo cierto es que sí pasan. Siempre hay alguna desatención. Claro, no es queriendo, no es que esto se haga adrede, simplemente es como somos seres humanos y nosotros muchas veces fallamos, aunque queremos hacer las cosas bien, pero lo cierto es que los problemas dentro de las congregaciones existen. Y como solución a este problema, ¿qué pasó? Los discípulos le dijeron, bueno, no es sabio, no es provechoso para el resto de los hermanos que nosotros dejemos las cosas fundamentales y elementales como son la oración y la palabra. Miren, quiero hacer un pequeño paréntesis con esto. Si el creyente no tiene oración y no tiene palabra y encima no se congrega, nunca va a poder crecer en el camino del Señor. Esto yo le digo a los jóvenes. Si uno no persevera, si yo no persevero en orar, en presentarme al Señor diariamente, en agarrar la Biblia y diariamente comer de ella, tomar de ella para mi vida, y tampoco participo de la comunión, de venir acá a participar, de estar junto a mis hermanos, nunca voy a crecer. Siempre voy a ser un hermano que va a estar resbalando y tropezando con los mismos problemas. Voy a estar siempre de la misma manera encaprichado con la misma situación, porque la única manera de poder crecer es con la oración, con la palabra y con la comunión. Este es el ejemplo que vemos acá en la primera iglesia. Fíjense en el versículo 42. ¿Qué dice? Y todos los días, no de vez en cuando, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vieron que tenemos esa hermosa tarea y tenemos que también incorporarlo como un hábito. ¿Verdad que cada uno de nosotros a veces nos levantamos y qué es lo primero que hacemos? Bueno, algunos van a asearse al baño, muy bien. Otros enseguida prenden el celular, ¿no es cierto? Y otros sin querer vamos y lo primero que hacemos es prender la televisión. La pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque hemos creado un hábito. Muchas veces ni siquiera lo pensamos, simplemente lo hacemos. Dios quiere que nosotros tengamos hábitos diferentes a los que tiene el mundo. El mundo tiene ese tipo de hábitos, pero nosotros tenemos que tener otro tipo de hábitos. Apenas arranca el día, comenzar orando al Señor. Apenas comienza el día, abriendo nuestra Biblia y leyendo la porción que nosotros necesitamos para ese día. Y teniendo también el hábito de ser fieles, constantes, en congregarnos, en venir y participar de la comunión de los santos. Porque eso nos va a ayudar a crecer de una manera sana, de una manera en la que podamos el día de mañana poder estar ayudando a otros hermanos en el camino de la fe. Pero después hay otras cuestiones particulares. Miren en el versículo 3. En el versículo 3, ante este problema que estaba viviendo la iglesia, convocan a la congregación de los discípulos y les dicen, bueno, tenemos un problema, a ver, ¿qué podemos hacer para resolverlo? Versículo 3 dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué estaban haciendo acá los apóstoles? Buscando colaboradores.
Y así el Señor busca colaboradores en su casa, en su congregación, para que les sirvan. No hay nada más maravilloso y más gratificante para nosotros individualmente que pueda llenar de sentido nuestra vida que servir al Señor nuestro Dios. Yo quiero que por ahí usted haga reflexión y a ver en esos momentos donde usted se siente un poco como que me está faltando algo. Sé que tengo un propósito en esta vida, pero no sé cuál es. Yo cuando era jovencito recuerdo que tenía esta ilusión que probablemente muchos de nosotros la hemos tenido, y es de cambiar al mundo, ¿no es cierto? A veces uno se pensaba que era un superhéroe y que podía cambiar el barrio y que podía cambiar la situación y que podía transformar la escuela y que podía transformar el grupo de amigos con el que se encontraba. Miren, a veces cuando vivimos situaciones frustrantes, difíciles y angustiosas en nuestra familia, deseáramos tener el poder de poder cambiarlas, ¿no es cierto? Muchos de nosotros, miren, ese es un sentir que hay en todo ser humano, el deseo de justicia, el deseo de ser feliz. Esto no es únicamente exclusivo para los cristianos. Dios nos llamó a una vida de victoria. Dios nos dijo que a pesar de que vivamos dificultades, tropiezos, persecuciones, no tenemos que temer porque Cristo está con nosotros y en Jesucristo estamos completos. Y es cierto también que todos tenemos un anhelo, un deseo de poder ser útiles en las manos del Señor. ¿Saben qué? Ese deseo, ese anhelo puede ser posible cuando nosotros nos entregamos por completo a las manos del Señor. Fíjense que acá estos diáconos que son elegidos, que son puestos allí delante de los apóstoles, no eran personas que andaban buscando un lugar. Los tomaron del medio de ellos, es decir, Esteban, Prócoro, Nicanor, todos estos que nombramos, ya estaban trabajando dentro de la obra del Señor. Conversaba con un pastor en estos días y decíamos, ¿no? Qué difícil que es encontrar buenos ayudantes. Porque normalmente cuando comienza la situación difícil, cuando la situación se pone cuesta arriba, ese tipo de personas, como dirían en Argentina, se raja como balde de plástico. Y es normal que las personas en estos tiempos, donde todo se soluciona de manera rápida y queremos que las cosas sean instantáneas y se den de un momento para otro, abandonemos en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Pero sin embargo, Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos personas confiables. Por eso al momento de elegir a personas para el servicio, los apóstoles le dijeron a los mismos hermanos, a ver, busquen del medio de ustedes personas de buen testimonio. Miren qué importante que es tener un buen testimonio. No que nuestros vecinos nos anden señalando, por más que nosotros tengamos una semana dentro de la iglesia. Por más que yo tenga 2 meses dentro de la iglesia, tengo que buscar ser una persona de buen testimonio. Vieron que normalmente en estos tiempos hay muchos cristianos que son señalados porque le deben al carnicero, porque le deben al almacenero, porque se pelean con el vecino del frente, porque insultan cuando van a la cancha, cuando van a hacer alguna actividad así en el mundo. Son personas que se enojan, son personas que pelean en la escuela, son personas que insultan, que maltratan a sus maestros. Eso no es tener buen testimonio. Por eso Dios, cuando va eligiendo personas para el servicio, son personas que ya van caminando en el camino del Señor. La pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer? Porque todos tenemos momentos de dificultad y todos necesitamos la ayuda del Señor para vivir una vida recta. ¿Saben qué? La iglesia se caracteriza por ser el grupo de personas que han nacido de nuevo. Si en esta noche no hay alguien que le haya entregado su corazón a Jesucristo, nunca va a poder tener buen testimonio delante de las personas y mucho menos delante de Dios. Porque la iglesia no únicamente se refiere a un espacio o a un templo. Cuando hablamos de iglesia, hablamos del grupo de los elegidos. Hablamos de aquellos que han sido llamados por el mensaje del Evangelio. Y por cuanto han sido llamados por el mensaje del Evangelio, han salido fuera, lejos de las cosas de este mundo, sin tener ya más ningún tipo de
de lugar con las cosas de este mundo. Ahora somos un pueblo santo, dice la Biblia, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso es la iglesia. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Por eso cuando las personas nos ven en el barrio, en la escuela, ven a la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia, el pueblo que ha sido comprado a precio de sangre. Si usted no arranca por este punto, va a tener muchísimas dificultades para poder servir a Dios. Lo primero es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y lo segundo es vivir una vida de santidad, porque así es como Dios nos va llamando, así es como Dios nos va consagrando, nos va apartando para el servicio que Dios tiene para nosotros. La primera pregunta que podemos hacer en esta predicación es, bueno, ¿todos somos llamados para el servicio? Mire, vaya conmigo a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. La carta a los Efesios es una carta maravillosa, donde allí Dios nos enseña todas las enseñanzas que la iglesia debe conocer. Hay una parte que es toda teórica, doctrinal, y la segunda parte son todas enseñanzas prácticas para nuestra vida. Pero en el capítulo 2, versículo 10, Dios le dice algo a la iglesia, y escúchenme porque cuando habla la Biblia, habla el Espíritu Santo de Dios. Amén. La Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia, habla el Señor. Y dice en el capítulo 2, versículo 10, porque somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá la Biblia nos dice claramente que hemos sido creados en Cristo Jesús. Dios nos ha hecho, miren, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso no hay otra manera de poder ser parte de la iglesia. No es únicamente asociándose o concurriendo a un establecimiento. Muchas personas confunden el ser la iglesia con estar asociado a un templo. No, eso no habla de que seamos la iglesia. La Biblia dice de que somos creados en Cristo Jesús. Es decir, si nosotros no estamos en Cristo, no somos la iglesia. Pero una vez que nosotros somos creados en Cristo Jesús, Dios nos dice claramente que estamos en Él, en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano. Y uno se va a preguntar, bueno, ¿y cuáles son esas buenas obras? ¿Es el pastorado únicamente? ¿Es el diaconado únicamente? ¿Es ser portero? No, Dios tiene muchas buenas obras y diferentes buenas obras para cada uno de nosotros. Dios quiere levantar evangelistas, Dios quiere levantar maestros de la palabra, Dios quiere levantar maestros de escuela dominical, Dios quiere levantar líderes de jóvenes, Dios quiere levantar más pastores, Dios quiere levantar más hombres y mujeres que le sirvan al Señor en cualquier lugar, en cualquier tiempo y en cualquier espacio. Uno dice, bueno, pero acá, ¿por qué la Biblia dice que somos hechura? ¿A qué se refiere con que somos hechura de Dios? Bueno, esa palabra hechura lo que significa, lo que realmente quiere significar es que somos un poema de Dios. Vieron que los poemas siempre son distintos los unos de los otros. El poema a veces puede rimar o no puede rimar, puede estar creado de diferentes áreas, puede hablar de diferentes temas, ¿no es cierto? Y la Biblia no en vano nos refiere a un poema, porque lo que nos quiere decir es que somos distintos los unos de los otros. Esencialmente somos iguales. Dios nos ama tanto a las mujeres como a los hombres, como a los niños, como a los ancianos. Tenemos el mismo valor, ¿por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. Somos iguales. Pero también la Biblia refiere a que somos un poema en el sentido de que Dios no nos va a usar de la misma manera a todos. Por eso a veces es medio pobre pensar que todos vamos a ser pastores en algún momento, o que todos vamos detrás del púlpito predicando. No, Dios nos puede usar en infinidad de lugares. Y miren, yo le aseguro, mis hermanos, que cuando nosotros nos encontramos haciendo la voluntad de Dios, usted se va a sentir feliz, se va a sentir gozoso cada vez que Dios lo use a usted en llevar el mensaje, en predicarle a su amigo,
a su vecino, a su compañero de trabajo, a su escuela y, como decíamos al principio, ver cómo se transforma el lugar en el que nosotros estamos, ver cómo se transforma nuestra aula, nuestros compañeros, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros padres, el lugar donde trabajamos. Dios nos quiere usar para usarnos en todos los lugares donde Dios nos ha llevado y donde Dios nos quiera llevar, mis hermanos. Por eso a veces pensamos de una manera muy reducida, pensando de que únicamente Dios usa a los pastores o que únicamente Dios usa a los predicadores. No, mis hermanos. Cuando usted está haciendo el bien en su hogar, con su vecina, en el trabajo, en donde usted le toque, usted está siendo usado por Dios. Y usted tiene que consagrarse para el Señor. Usted tiene que dedicarse al Señor cada día para que Dios le use donde Dios le quiera llevar. Claro que también Dios va a levantar predicadores de entre nosotros. Claro que Dios también ya está levantando y ya ha levantado pastores en medio de nosotros. La pregunta es, bueno, pero a veces nuestras congregaciones tienen un solo pastor. Miren, hay muchos de ustedes que tienen el llamado a ser pastores y todavía no se han dado cuenta. Hay muchos de ustedes que tienen el llamado a ser evangelistas y todavía no se han dado cuenta. Hay muchos de los jóvenes que están acá que han sido llamados a ser misioneros y probablemente no se han dado cuenta. O tal vez sí. Si usted siente que tiene un llamado de parte de Dios, trabaje por él. Prepárese para que en el momento en el que el Señor lo levante, con el consentimiento de todos nuestros hermanos, con el consentimiento de nuestros líderes, de nuestros pastores, usted ya esté preparado para la obra que el Señor tiene para usted. Muchas veces queremos primero el nombramiento. Muchas veces queremos primero la distinción, que todos digan, oh, pase, presbítero por aquí. Pero primero debemos trabajar, equiparnos, prepararnos, dejar que el Señor trabaje con nuestro carácter, nos moldee, trate con nuestras vidas, nos moldee como el alfarero con el vaso de barro, para que cuando llegue el momento en el que Dios nos levante, Dios nos llame, nosotros estemos preparados. Miren, ¿con cuál motivo? ¿Cuál debería ser la motivación? Servir a nuestros hermanos. Esa es la única motivación. Miren, veamos un poco de esto, por ejemplo, en la carta a los Romanos. Primero vamos a ver, primero a los Corintios, capítulo 3, perdón. Luego vamos a ver la carta a los Romanos, pero en primero a los Corintios, el apóstol Pablo, en ese capítulo 3, primero exhorta a la iglesia porque a veces, miren, tenemos esta particularidad como seres humanos de seguir a los hombres, de seguir a las personas y nos empezamos a desviar y empezamos a pelearnos. No, que yo soy de uno, no, que yo soy del otro, no, que yo sigo a este, no, que a mí me gusta tal predicador, no, que a mí me gusta tal iglesia, tal congregación, y ahí fallamos. Todos tenemos que ser seguidores de Cristo. Somos llamados a ser siervos de Jesucristo, discípulos de Jesucristo. Y acá estaba pasando algo particular en la iglesia de los Corintios. ¿Por qué? Porque decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y eso estaba poniendo en evidencia, como le va a decir el apóstol Pablo, ustedes son muy carnales. Ustedes son niños en Cristo, es decir, todavía no han entendido para qué estamos en la iglesia del Señor. Todavía no han entendido para qué estamos en la obra del Señor. Entonces el apóstol Pablo le empieza a exhortar, les empieza a decir, miren, de esta manera no hay que pensar, y le esclarece. Nunca Dios nos va a retar sin explicarnos por qué. Porque Dios es un buen Padre. Normalmente nosotros retamos a alguien y le decimos, no, porque yo te digo y te quedas ahí. Bueno, Dios no hace eso. Cuando usted se encuentre con una exhortación en la Biblia, siga leyendo porque Dios le va a dar las razones. Dios debe darle las razones, no, ¿sabe qué? Porque Dios es Dios soberano. Pero Dios es tan grande en su amor, en su compasión, que nos ve a nosotros, que a veces no entendemos, que a veces nos desanimamos. Por eso Dios nos da las razones, Dios nos da las explicaciones, como el Señor Jesús hacía con sus discípulos. Él exhortaba públicamente y los discípulos después decían, Señor, ¿qué quisiste decir? Venga, y el Señor ahí en la intimidad les enseñaba. Qué maravilloso que es el Señor. Así el apóstol Pablo les va enseñando en el capítulo 3 de los Corintios cuál tiene que ser el sentir y la dirección que tienen que tener cada uno de los servidores, cada uno de los colaboradores del Señor. Y dice a partir del versículo 5, en el capítulo 3, versículo 5, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos?
servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le ha sido concedido por el Señor. Los que servimos al Señor tenemos un propósito en esta vida y es servir a nuestros hermanos. Ni siquiera es por nuestra capacidad, ni por nuestro talento, ni por nuestras virtudes. Es simplemente porque Dios nos ha concedido el poder hacerlo. Dios es el que nos concede en su gracia, en su amor, en su misericordia, que podamos ser colaboradores de Él en su reino. Y esto el apóstol Pablo lo transmite clarísimo. Dice, yo y Apolo simplemente somos servidores. Estamos puestos al servicio de ustedes, nunca para enseñorearnos. El apóstol Pedro le dice ahí a los ancianos, les ruego a todos ustedes, yo anciano juntamente con ustedes, que apacienten la grey de Dios. No enseñoreándose de ella, es decir, no haciéndose los mandones y maltratando a la grey, sino de una manera tierna, como siendo el padre de los hermanos, como siendo la nodriza, va a decir el apóstol Pablo en Tesalónica, con cariño, con ternura. Claro que hay veces que hay cosas que tienen que ser puestas bien allí en disciplina, y la iglesia también tiene que participar de la disciplina, porque los que están para observar todas esas cosas deben observar por el buen funcionamiento de la congregación. Y cuando las cosas no están caminando bien, ellos tienen la responsabilidad de encaminar todas las cosas por un buen rumbo. Y eso no significa falta de amor, eso lo que significa es que están cumpliendo con su tarea. En el versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, todo lo que hagamos va a ser simplemente una parte, no menos importante. A ver, si no hay alguien que plante, ¿para qué va a haber alguien que riegue, no es cierto? Entonces, todos tenemos una función dentro del cuerpo de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, yo planté, lo que hizo Apolo no es menor, él regó. Pero ¿saben qué? Más allá de nuestro trabajo, más allá del trabajo de los que nos presiden, el único que puede dar el crecimiento, el único que tiene el poder de dar el crecimiento, ese es nuestro Dios. Por eso es importante que aquellos que le servimos al Señor le seamos agradables, le seamos olor fragante, estémosle buscando en espíritu y en verdad. Mis hermanos, esto no es del que corre o del que quiere, sino que es todo obra de Dios. Pero Dios se vale de aquellas personas que con humildad de corazón le dicen, Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que hagas algo con mi vida, que mi vida pueda ser algo útil en tus manos. Y el Señor lo va a hacer, mis hermanos. Versículo 7 dice, así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y acá empieza una parte muy especial, que quiero que le tomemos mucho cuidado, porque va a empezar a repetir una serie de veces la palabra cada uno. La palabra cada uno y la palabra, esperen que me olvide la palabra, me acuerdo de la palabra, de alguno. Cada uno y de alguno, haciendo referencia a ¿qué? A que individualmente, particularmente, somos responsables por lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Saben? Normalmente lo que se escucha en estos tiempos dicen, bueno, a ver, pero acá nadie va a visitar a los hermanos. ¿O por qué acá nadie limpió los vidrios? ¿O por qué acá nadie barrió el templo hoy? Y muchas veces somos muy buenos para eso, ¿no es cierto? Para señalar lo que falta y a ver quién se arremanga y se pone a hacerlo. ¿Por qué acá no van a visitar a los enfermos? Yo no sé si acá visitan a los enfermos, no sé si visitan los hogares, pero ustedes saben que muchas veces hay personas que son así, que están únicamente para señalar lo que hay que hacer. Pero ¿saben qué? Si Dios nos permite ver qué es lo que está haciendo falta, es porque Dios también nos puede dar el poder y la virtud para arremangarnos y hacerlo nosotros. Por eso cuando usted vea lo que está faltando, lo que está fallando, hable con su pastor, hable con sus líderes y diga, miren, pastor, hermano, yo estoy viendo que hay un foco que está andando mal, me gustaría cambiarlo. Yo estoy notando que hay un hermanito que hace tiempo que no está viniendo
por favor, ¿me permiten ir a visitarlo? Miren, nadie le va a decir que no. Porque usted, si verdaderamente quiere servir al Señor, el Señor le va a ir abriendo las puertas. Y aunque le digan que no, porque otra de las excusas que ponemos es, no, pero yo pido mi oportunidad y nunca me dan la oportunidad. Miren, si usted verdaderamente quiere servir al Señor, busque la manera de hacerlo. Si no le permiten hacer eso, busque hacer otra cosa para el Señor. Hay veces que, y normalmente nos pasa a nosotros los jóvenes, ¿no? Dice, no, pero a mí no me dan el púlpito. Bueno, predique en la calle. ¿Cuál es el problema? Si el mensaje es el mismo, si el evangelio es el mismo, usted lo predique de acá o lo predique desde otro lugar, el mensaje es el mismo. Dios le va a usar de la misma manera. Pero normalmente, a veces, no únicamente queremos servir al Señor, también queremos que nos golpeen la espalda y nos digan, muy bien, lo hiciste muy bien. Un predicador dice de esa especie de momentos, son los 5 minutos de gloria del gusano. Cuando todos nos dicen, wow, qué buen trabajo que hiciste. Son simplemente 5 minutos de gloria del gusano, donde el gusano nuestro, nosotros, como decía el salmista, somos simplemente un gusano. Pero Dios es el merecedor de todo el honor y de toda la gloria. Entonces, como les decía, acá vamos a ver que se repite varias veces la palabra a cada uno y alguno, como haciendo referencia a que individualmente cada uno de nosotros somos responsables. Y miren, a partir del versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno, subraya eso en su Biblia, cada uno recibirá su recompensa. Mis hermanos, cada cosa que hagamos en el Señor tiene recompensa. A veces nosotros esperamos la recompensa en este mundo. ¿Sabe qué? La mejor recompensa es la que el Señor nos está resguardando, porque esa es eterna. Esa es eterna. Usted va a recibir la recompensa, el Dios que no olvida, como dice en la carta a los Hebreos, el Dios que no olvida todo su trabajo, el que usted hizo cuando era joven, el que hizo cuando nadie lo vio, el que hizo cuando no se lo reconocieron. Dios sí lo sabe y Él no va a dejar que eso quede sin recompensa. Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Y dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero, cada uno mire cómo edifica o sobreedifica. Es decir, cada uno de nosotros, normalmente pasa que el hermano de los ciclistas nunca lo veo hacer nada. El grupo de las Dorcas nunca hace lo que tiene que hacer. Acá la Biblia dice que cada uno mire cómo está sobreedificando. El fundamento no lo podemos mover, el fundamento es uno solo, es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, por la gracia que me ha sido dada, es decir, él no lo merecía. Mire, si el apóstol Pablo no merecía poner el fundamento para ir edificando, mucho menos nosotros, los que vamos edificando, lo merecemos. Es todo por gracia. Es decir, Dios nos concede, nos da de su favor para que nosotros podamos seguir construyendo. Miren qué bendición sería que de aquí, de los jóvenes que hoy están, de los adolescentes que hoy están, el Señor levante grandes predicadores para estos tiempos. Teólogos, escritores, misioneros, que glorifiquen el nombre del Señor. Y uno después diga, pero el hermanito se sentaba al lado mío y miren hoy el Señor cómo lo honra salvando y llevando el mensaje a lugares inhóspitos y traduciendo Biblias. Saben que en muchos lugares, muchas iglesias, pequeños jóvenes que estaban en medio de ellos, luego cuando empezaron a crecer, hicieron una profesión, se fueron a tribus donde no hablan el mismo lenguaje que nosotros y tradujeron nuevos testamentos para la gloria del Señor. ¿Y cuántas almas se convirtieron por la labor de sus hermanos? Miren qué bendición poder el día de mañana ver hermanitos que estuvieron con nosotros y que luego el Señor se está glorificando con ellos. Y que están llevando bendición, el mensaje del Evangelio. También grandes aportes a la humanidad, porque así ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces cada uno debe mirar cómo está sobreedificando.
Las Dorcas no tienen que mirar a los voluntarios a ver qué es lo que hacen. Cada uno, independientemente, individualmente, debe mirar cómo está haciendo las cosas para el Señor. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno, es decir, cada uno de nosotros estamos haciendo nuestro aporte al edificio que Dios está construyendo. Cada uno de nosotros, sea grande, sea pequeño el aporte, sea una tarea, sea una especialidad, sea lo que sea, cada uno de nosotros está formando y siendo parte de ese gran edificio. Y dice, si alguno edificare, dice, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. La pregunta es, ¿cómo se va a hacer manifiesta? Dios la va a declarar, Dios la va a mostrar, Dios la va a exhibir. Ninguno de nosotros va a tener que decir, miren lo que yo hice, miren esto grande, tremendo que yo hice. Normalmente nos gusta contar nuestras hazañas, ¿no es cierto? No, pastor, usted sabe que yo fui ahí y prediqué el evangelio y se convirtieron como 20 almas. Y normalmente nosotros nos hacemos pantalla o nos hacemos promoción o propaganda de las cosas que hacemos para el Señor. Bueno, la Biblia dice que Dios se va a encargar de manifestar la obra que nosotros hacemos. Puede ser acá en esta tierra, si no saben cuándo eso va a suceder, cuando estemos en el tribunal de Cristo. Cuando la iglesia sea raptada y sea llevada al cielo, lo primero que va a hacer el Señor Jesucristo con la iglesia es llevarla ante el tribunal de Cristo. Y ¿saben qué? El Señor con sus ojos de fuego va a examinar cada obra que nosotros hemos hecho. Ahí no se pone en juego si somos salvos o no. Ya estamos en el cielo, somos salvos. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Es decir, ya somos salvos por estar en Cristo. ¿Qué vamos a recibir ahí? Recompensa por lo que hemos hecho. Algunos por ahí han estado muchos años dentro del Evangelio y van a pasar por ese tribunal y la recompensa va a ser muy escasa. Otros hermanos por ahí han estado muy pocos años en el Evangelio, pero han trabajado arduamente, buscando únicamente la gloria para el Señor. Ahí esos hermanos van a ser honrados. Y los vamos a ver y si la obra de ellos ha sido maravillosa, nosotros simplemente vamos a recibir lo que hayamos hecho, pero otros hermanos recibirán grandes recompensas. También vamos a ver a los grandes predicadores. Y ¿saben qué? Muchos tal vez fue noble su tarea y van a recibir una buena recompensa. Pero tal vez algunos lo que hicieron únicamente, como decía el apóstol Pablo también en otra de las cartas, lo han hecho únicamente por contienda, únicamente por querer mostrarse más frente a los demás. Y eso no va a dar recompensa de parte del Señor. Por eso la obra va a ser manifestada, el Señor la mirará, el Señor la evaluará. Y ya como dijimos, va a ser en este mundo o va a ser cuando estemos en la presencia del Señor. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra otra vez de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Vieron que nosotros muchas veces arrancamos buenas obras, somos personas de grandes principios, pero cuando comienza el primer problema, ¿qué hacemos? Desistimos y ya abandonamos. Empezamos a predicarle a una persona, la empezamos a visitar, vamos una, dos veces y como la tercera vez, bueno, ya no vino a la iglesia, listo, abandonamos esa tarea de discipulado que estamos haciendo. La Biblia dice que nosotros tenemos que perseverar en lo que hacemos. Tenemos que ser personas decididas y entregadas para hacer lo que Dios nos manda hacer, no por los resultados. Miren, si fueran por los resultados, el apóstol Pablo se hubiese dado por fracasado. Llegó al final de su carrera y dice, acá estoy solo. Me abandonaron, me dejaron, pero no importa, el Señor ha estado conmigo. Y así nosotros tenemos que tener en cuenta esas cosas. No siempre lo que hagamos para el Señor va a tener el éxito que nosotros pensemos que deba tener. Vamos a hacer una campaña, vamos a ir a predicar y nosotros vamos a desear y anhelar que se conviertan todos, pero tal vez uno solo se va a convertir. Bueno, gloria a Dios porque lo que hacemos es para el Señor. Y el Señor, independientemente del resultado, Él va a dar la recompensa
conforme a la actitud con que nosotros hayamos hecho la obra para el Señor. Miren qué maravilloso que es el Señor. Porque si nosotros miráramos hoy a los grandes predicadores, diríamos, oh, bueno, ellos se van a llevar todos los laureles. Sin embargo, para el Señor no es así. Dios no evalúa así. Dios evalúa el corazón con el que nosotros hacemos las cosas para Dios. Por eso la Biblia nos dice que cada uno lo que hagamos, la obra de cada uno, el fuego la probará. El fuego y el día la declarará. Y dice, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Porque ¿qué hemos perdido? Perdido tiempo, perdido trabajo, perdido confiabilidad. Ya la gente no confía en nosotros. La gente ya dice, no, tiene todo el entusiasmo, como le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro le dice al Señor, Señor, yo te seguiré a donde tú quieras que vaya. ¿Y qué pasó? Cuando las papas quemaron, dice, no, yo no conozco a tal hombre. Se hizo como el que no conocía al Señor hasta con una maldición. Sin embargo, miren qué bueno que es el Señor. El Señor igual lo restaura y le da una tarea maravillosa al apóstol Pedro, que es llevar adelante la iglesia en los primeros años. Mis hermanos, nosotros también si hemos fracasado en servir al Señor, si por ahí hoy muchos hermanos nos señalan porque nos hemos equivocado, ¿saben qué? El Señor nos puede restaurar. El Señor nos puede levantar, nos puede limpiar. Como dice el Señor, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, mi Padre es el labrador. Dios quiere que ustedes lleven fruto, por eso ¿qué va a hacer? Los va a limpiar, los va a santificar, va a hacer todo lo posible para que ustedes nuevamente sigan llevando fruto para nuestro Padre Celestial. ¿Vieron qué grande y qué bondadoso que es el Señor? Yo cada vez que reflexiono en estas cosas, no es ocasión para pecar, no es ocasión para decir, bueno, entonces hagamos las cosas así nomás, no. Es para observar cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios. Y cuando veo a un hermano que ha caído, que se ha equivocado, pero que está queriendo volver, que está queriendo ser restaurado, me da ánimo para ayudarlo, para levantarlo, para fortalecerle, para estar mandándole mensajes diciéndole, hermano, vamos, siga adelante, siga luchando por usted, por su familia, porque Dios lo puede restaurar. Porque eso me enseña la Biblia, mis hermanos. Tenemos que animarnos con estas palabras. Tenemos que animarnos porque el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros si nos ponemos en sus manos. Entonces, si llega a permanecer, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, acá no está en juego nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. Mire, si la salvación fuera por obras, los judíos ya hace rato que hubiesen sido salvos. Pero el Señor dice, para que ninguno se jacte ante mi presencia, la salvación es por gracia mediante la fe. Joven, jovencita, hermano, que usted recién está comenzando en los caminos del Señor, la salvación no la merecemos. Pero si creemos en Jesucristo, si le recibimos en nuestro corazón, si reconocemos que somos unos inútiles, que somos pecadores, que estamos perdidos, que estamos alejados de Él, y si reconocemos que Jesucristo ocupó nuestro lugar, Dios nos salva de pura gracia. Aquí no está en juego la salvación. Lo que Dios nos quiere mostrar, que cuando nos salva, Dios nos salva para que le sirvamos. Ahora sí, Romanos capítulo 6, ya vamos a ir terminando. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 19 dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Qué está hablando acá el apóstol Pablo? Claro, antes éramos esclavos del pecado. Antes usted y yo, el pecado nos manejaba, éramos siervos del pecado, el pecado nos llevaba a la ruina, estábamos maltratando a nuestra familia, estábamos maltratando a la ciudad, éramos causa de que nuestra nación hoy esté como esté. Por causa del pecado, el pecado nos corrompe, el pecado nos domina. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que una vez que Cristo vino a nuestro corazón, hemos sido libres. El Señor nos ha librado del pecado. Esto no significa que no pecamos más. La Biblia dice en 1 Juan que si alguno dice que no peca, está haciendo a Dios mentiroso. Lo que no debemos hacer es practicar el pecado. Es decir, teniendo una manera de vivir pecaminosa. No, el Señor quiere ir llevándonos
de una vida de santidad, es decir, ir cambiando, dejándonos transformar, dejando que el Señor moldee nuestro corazón, ya no andar enojándonos por todo, no andar recurriendo al alcohol, no andar recurriendo a las cosas de este mundo para vivir. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora estamos en otra novedad de vida. Hemos nacido de nuevo. Va a decir el apóstol Pablo, busquemos la cosa de arriba, revistámonos de Cristo, pongamos nuestros miembros al servicio del Señor, porque ahora ya no somos más esclavos del pecado. Mis hermanos, por ahí nosotros no tomamos en cuenta la dimensión y el daño que sufríamos al ser esclavos del pecado. Pero ¿saben quién sí? ¿Saben quién sí notaba la dimensión de que nosotros éramos esclavos del pecado? Su esposa, su esposo, sus hijos. Porque cuando nosotros vivíamos esclavos del pecado, lo único que hacíamos era maltratar, era generar malestar, era generar más corrupción. Pero hoy que hemos sido salvos, el Señor dice que nosotros tenemos que presentar nuestros miembros para la justicia. Debemos poner nuestras vidas al servicio del Señor. ¿Cómo podemos servir al Señor en nuestro hogar? Cada vez que usted le abre y le lee la Biblia a sus hijos, usted está sirviendo a sus hijos con la palabra del Señor. Cada vez que la mamá le lee a su guaguita a la noche antes de dormir la Biblia, usted está sirviendo a su hijo y está sirviendo al Señor, preparando el futuro, las nuevas generaciones, instruyéndolos en la palabra. Oh, mis hermanos, no tengamos en menos, en poco lo que podemos hacer para Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora estamos libres, libres para servir al Señor, libres para hacer su voluntad. Qué bendición esto. En Primera de Pedro nos da una advertencia. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 2 y 4 al 4. El apóstol Pedro, miren, yo se lo leo en otra traducción que es un poco más clara. Dice, eso demostrará que han dejado de seguir los malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios, malos deseos, se emborrachaban, participaban de fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Esta es la traducción del lenguaje actual. El apóstol Pedro está diciendo, ¿vieron? Ustedes antes vivían en eso. Antes vivían perdiendo el tiempo delante del televisor, mirando la novela, maldiciendo, siendo aborrecidos por la gente, peleando con su esposo, maltratando a sus hijos, fumando, tomando, drogando, robando, haciendo cuantas cosas malvadas, perversas, que lo único que hacían era hacerle mal a usted y a su familia. Pero hoy, ustedes tienen la posibilidad de hacer otra cosa, de vivir en santidad, de servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros empecemos a hacer eso? La gente nos va a empezar a señalar y diciendo cómo estos locos están haciendo cosas buenas. Cómo los jóvenes tratan bien a las maestras y no responden mal cuando los intentan agraviar o cuando le hacen bullying. ¿Por qué? Porque son una nueva criatura. Porque ahora son miembros de la iglesia, son miembros del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué cuando todo el mundo va detrás de la pornografía y va detrás de las redes sociales buscando la excitación o la sensualidad, la iglesia de Jesucristo hace otra cosa? Claro, vamos contracorriente. La iglesia de Jesucristo no se presta para hacer las cosas que hace este mundo. La iglesia de Jesucristo se presta para servir al Señor y utilizar los medios, utilizar las redes sociales, no para poner foto con poca ropa, o tomándose una cerveza, o tomándose un vino, sino podemos utilizar los medios para enviar un texto bíblico, para decirle a alguien, estoy orando por vos, para decirle a alguien, vengo del culto, me voy muy bendecido. Para eso debemos usar las redes sociales. Para eso tenemos que saber hacer un buen uso de las cosas de este mundo y no hacer lo mismo que hace este mundo. El apóstol Pedro dice, claro, como ustedes no andan y no se juntan con ellos, la gente los maltrata. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, ¿sabés qué, Timoteo?
Si alguno quiere vivir piadosamente en esta vida, va a padecer persecución. Entonces prepárese para padecer persecución. Prepárese para que la gente le diga, ahí va el canuto, ahí va el que se hace el santito. Sí, soy santo. ¿Por qué? Porque Dios me ha apartado de este mundo y me tiene en un lugar aparte para hacer su voluntad. Lo mismo ha hecho Dios con usted. Dios lo ha tomado, usted, hermano anciano, hermana jovencita, hermano joven, niño. El Señor lo ha tomado, lo ha consagrado, lo ha sacado de este mundo y lo ha puesto aparte. Dios está tratando con usted, Dios está tratando conmigo para seguir adelante con su maravillosa obra en este mundo. Dios quiere que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Dios quiere que el mundo se salve. Dios quiere que sus vecinos, sus amigos se salven. Por eso nuestra tarea no es menor, mis hermanos. No se trata únicamente de venir al templo. Claro que debemos venir al templo, pero no se trata de una religiosidad. Se trata de que llevamos el mensaje del Evangelio que puede salvar el alma del pecador. Ya voy a ir terminando, mis hermanos. Todo esto es posible porque fuimos creados en Cristo. Todo esto es posible porque Dios nos ha llamado, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? Mi hermano, yo quiero invitarlo en esta noche. Si usted quiere consagrar su vida, dedicar su vida al Señor para que este año 2020 usted pueda gozar de que Dios le esté usando, yo quiero invitarle a que usted pueda hacer una oración conmigo. Usted pueda asumir un compromiso. Yo sé que en este momento el diablo le está diciendo a usted, bueno, pero el año pasado lo intentaste y no te fue bien. Mire, no le dé lugar al diablo. El diablo es el tentador, el diablo es el engañador, el diablo le quiere hacer pensar a usted que usted no sirve para nada, que usted lo que hizo, nadie se lo va a perdonar. No, la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos empezar de nuevo, mis hermanos. Podemos nuevamente decirle al Señor, toma mi vida, Señor, quiero servirte, quiero que me sorprendas este año. Quiero que me digas qué hay que hacer. ¿Saben qué? Por ahí el Señor le va a decir, miren, falta uno para limpiar el templo. Amén, yo quiero estar limpiando el templo. El Señor le va a decir, miren, hay falta alguien para limpiar el baño. Amén, Señor, cuenta conmigo. Pero va a llegar el momento en el que el Señor le va a decir, necesito a alguien para sacar de este país y llevarlo a plantar una IEPI en Perú, en Bolivia, en cualquier otro lugar del mundo. Y saben que el Señor va a esperar un corazón dispuesto, como el corazón dispuesto de aquel que se arrodilla para limpiar el inodoro de la iglesia, mis hermanos. Por eso, como esos diáconos ya estaban trabajando en medio de la iglesia, sin ser diáconos, sin ser pastores, sin ser administradores, sin ser servidores, ellos ya lo estaban haciendo, mis hermanos. Por eso quiera el Señor hoy, el Espíritu de Dios, estar animando nuestros corazones, estar incentivando con fuego, con pasión, para que nosotros hoy podamos decir, Señor, quiero que me uses este año. Yo quiero llevar tu mensaje, quiero que me uses, quiero que mis amigos se conviertan, quiero que mi familia se convierta, quiero que en la escuela la gente se dé cuenta que yo doy testimonio de Jesucristo, que soy una persona diferente, que soy una persona especial, no porque sea mejor que los demás, simplemente porque Cristo está en mí. Mis hermanos, somos hijos del Dios Altísimo. ¿Y sabe qué? Hay alguien que pelea por usted y por mí. Por eso usted vaya seguro. El Señor dice, nuestra fe ha vencido al mundo. El Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo les dice, yo estoy con ustedes, yo estoy intercediendo por ustedes. Por eso somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis hermanos, si usted ha aceptado este desafío, este impulso que nos está dando la palabra del Señor, póngase de pie junto a mí. Póngase de pie, si usted verdaderamente, si usted humildemente, reconociendo que no podemos, reconociendo que somos incapaces, somos débiles, pero ¿saben qué, mis hermanos? El apóstol Pablo también reconocía eso. Él decía, todo lo que tengo y todo lo que hago es por la gracia de Dios. El Espíritu de Dios nos hace ministros capaces, ministros competentes del Dios Altísimo, para que sirvamos a nuestros hermanos.
Yo le invito a que usted levante su mano y en sus propias palabras le diga al Señor, Señor, quiero servirte este año. Quiero comenzar a servirte. Mi hermano, si usted es anciano, si usted por ahí tiene alguna dificultad corporal, una enfermedad, usted anímese a decirle, el Señor lo va a sorprender. Si usted es niño, si usted es joven, si usted por ahí piensa en qué me podrá servir el Señor, usted póngase en las manos del Señor. El Señor lo va a sorprender este año. Porque Dios está esperando corazones dispuestos. Corazones como Daniel que decidan no contaminarse. Y miren cuán grandes cosas ha hecho el Señor con Daniel, con sus amigos.